escucho y los veo bastante bien. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo a la patria entera. Gracias. Economista, bueno, ¿cómo evalúa usted? No quisiera todavía retroceder en el tiempo. Veamos lo que se viene. ¿Cómo ve usted esta última semana del proceso electoral? Bueno, creo que están a rompecinchas, a tontas y a locas, tal vez, es más exacta la expresión, tratando de completar todo para el próximo domingo. Creo que es indudable que son las peores elecciones en cuanto a organización que recuerde la historia contemporánea, pero también en cuanto a mala intención, ¿no? La trinca, eliminar binomios, eliminar candidatos como Álvaro Noboa. Entonces, ojalá que al menos esta última semana se reivindique el Consejo Nacional Electoral, pueda hacer las cosas y tengamos el domingo elecciones razonablemente bien organizadas. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, falta información dónde votar. Han cambiado en Queens el lugar, incluso dicen que no se va a abrir la votación en Queens, que es la comunidad más grande de todo Estados Unidos, y es difícil que lleguen las papeletas para parlamentarios andinos en el exterior. Entonces hay serios problemas. Ahora, ¿por qué usted manifestó públicamente su preocupación el fin de semana, si no me equivoco, respecto de la realización de las elecciones del 7 de febrero? Tuvimos información de primera mano, confirmada después, de que estaba reunido el Consejo Nacional Electoral discutiendo la suspensión de las elecciones. Finalmente decidieron no hacerlo, por la presión, el escándalo que se armaría a nivel nacional e internacional, pero se discutió eso dentro del Consejo Nacional Electoral. Todavía el viernes anterior consideraban suspender las elecciones. ¿Pero alegando qué? Bueno, entre otras cosas se aceptaban la candidatura de Álvaro Noboa, ¿no? Se aceptaban las impugnaciones de, ¿cómo se llama este señor? Jimmy Salazar, de Justicia Social, Lista 11, que dicho sea de paso del partido de Pamela Martínez, ¿no? Es decir, todo es contubernio, no hay división de nada, detrás de esto está el gobierno. Entonces acuerdan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a la coyuntura, a los objetivos del gobierno, ¿qué hacer? Vieron que ya era suspender la elección hubiera sido terrible, entonces no aceptan la impugnación de compromiso social, no aceptan la candidatura de Álvaro Noboa y van a ser el 7 de febrero las elecciones. Pero todo no es en función de reglas preestablecidas, no es en función de defender la democracia, es en función de la trinca, de sus intereses. Es decir, ¿usted considera que quienes se oponen a la candidatura del señor Arauz avisoran la posibilidad de que gane en primera vuelta? ¿Usted siente que eso puede pasar o no? Gracias a Dios nuestras encuestas nos dicen que es muy probable. De hecho, hay una encuesta flash que se hizo el sábado, 2.600 casos, que nos ponen 45% del voto válido, muy grande. 2.600. Flash no significa que es pequeña, significa que son pocas preguntas para no perder tiempo en el cuestionario, básicamente por quién votará para presidente y por quién votará para asambleístas, y nos pone en 45%, una amplia ventaja con el que nos sigue, pero sí, ojalá se logre esto en una sola vuelta, porque esto disminuiría mucho sufrimiento para el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque un presidente electo el 8 de febrero ya puede empezar a conseguir las vacunas, se le están muriendo más de 100 ecuatorianos por día, ya puede conseguir el financiamiento para reactivar la economía el 24 de mayo al mediodía, puede parar el latrocinio con la legitimidad que le da ser el presidente electo de este gobierno que quiere privatizar las antenas de CNT, el Banco Central, e incluso, siendo audaces, podríamos pedir la renuncia de este gobierno para no tenerlo un día más y que asuma ya el binomio electo y empiece a gobernar desde la primera semana después de las elecciones. ¿Pero hay alguna figura constitucional para que se pueda hacer lo que usted dice? Es decir, que no suceda al la vicepresidenta, por ejemplo, la presidenta de la República, Lenín Moreno, sino el binomio que va a asumir, que debería asumir en mayo. Por supuesto, si patriotamente, reconociendo su ineptitud, su traición a la patria, renuncia a presidente y vicepresidente, a la vicepresidenta ni se la conoce, bueno, por supuesto que la Asamblea puede ya designar como presidente y vicepresidente al binomio electo, o incluso de forma más segura, renuncia a la vicepresidenta, ya sería el quinto vicepresidente Moreno, presenta la terna con el presidente electo Andrés Arauz, va a la vicepresidencia Andrés Arauz, renuncia a Moreno, asume la vicepresidencia Andrés Arauz y luego en una terna propone a Carlos Rabascal. Y de una manera constitucional, democrática, ya de deshacerse de este gobierno y no tener que esperar hasta el 24 de mayo. Todas esas son las ventajas de ganar, Dios mediante, en una sola vuelta. Economista, buenos días. ¿Sí está consciente que a partir de este criterio y esta propuesta ya lo están acusando de sedición? ¿Por qué?
por decir que constitucionalmente el peor gobierno de la historia se vaya a ahorrar muerte, rescatar la economía, a impedir el latrocinio del país. Están locos. Se hicieron lo que hicieron durante 10 años. Mire, Moreno se vio ir el primer año. Una de las causales de revocatoria del mandato es incumplir el programa de gobierno. Es evidente que lo incumplió. Lo botó a la basura y adoptó el programa del perdedor de Lazo, el neoliberalismo más extremo. Pero el amarre en la Corte Constitucional, porque se necesita autorización de la Corte Constitucional, impidió ese pedido de revocatoria que venía incluso de los migrantes, de Galo Valareso. Luego, con las protestas de octubre, tremendo caos social, político, represión brutal, nunca vista desde el retorno a la democracia, la Constitución permite la muerte cruzada, anticipar elecciones. Esto es una figura parlamentaria para flexibilizar un poco, dar salida democrática a estas situaciones extremas, ¿no? La Constitución permite, en caso de grave conmoción social y política, anticipar elecciones. ¿Qué mayor conmoción social y política que lo que vivimos en octubre del 2019? Pero Pachacuti vendió el paro, Yacu Pérez vendió el paro, ¿para qué? Para darle la razón al correísmo, para mantener a su títere que nos siga persiguiendo, y miren las consecuencias. El peor de gobierno de la historia frente a la peor crisis de la historia, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Entonces, esa se pudo hacer antes y la situación fuera totalmente distinta. Queremos esperar hasta el 24 de mayo para que sigan habiendo miles de muertos, para que siga destruyendo la economía, para que sigan queriendo privatizar hasta el Banco Central. Yo creo que la respuesta es no, y hay mecanismos constitucionales, si es que se gane una sola vuelta, para que estos señores lo más rápidamente posible se vayan a su casa. Economista, creo que en las últimas 72 horas, el concejal Luis Verdesoto del Pleno del CNE presentó una denuncia ante el TCE por supuesta falta grave por parte del movimiento UNES por en una sede haber tenido pruebas COVID, en Tulcán, por haber tenido pruebas COVID. ¿Y cómo va a enfrentar, cómo va a presentar sus alegatos el movimiento UNES? ¿Usted tiene algo de conocimiento con respecto a eso? No, pero es el colmo del descaro, ¿no? Verdesoto es un burropié de Lazo, ¿no? Perfecto desconocido, ellos sí, mediocres, que son puestos a dedo para defender los intereses del banquero y porque odian a Correa. Pero un mediocre, es un payaso, ¿no? Porque, por ejemplo, nos allanaron la sede en Tulcán, se imagina, allanaron. Y la gran prueba, 300 pruebas COVID. ¿Cómo no saben que no son para nuestros brigadistas? O por último, tenemos todo el derecho que si se hace una reunión en un barrio, hacer el test de COVID para ver si no está alguien contagiado. Y de hecho hemos descubierto ya personas contagiadas. Pero lo más grave, es evidente, pero es de conocimiento público, salen en las fotos, salen en Twitter anunciando que los demás movimientos, candidatos también hacen pruebas COVID, que reparte cilindros de gas el Partido Social Cristiano. Se tomó una foto Lazo en los tanqueros en los que regala agua en Manaví y en buena hora reciben el agüita, pero voten todo uno, compañeros manavitas. Ahí no pasa nada. O sea, es escandaloso ya, es demasiado descarado. Si tuviera una gota de decencia este tipejo, Verdesoto, se iría a su casa, pero es demasiado pedir a un mediocre moral como Verdesoto puesto ahí para defender los intereses de Lazo. Pero eso no demuestra cómo no hay ninguna imparcialidad en el organismo organizador, perdóname la redundancia, de las elecciones. Es escandaloso lo que estamos viendo. Economista, hay un proyecto de ley que seguramente llegará con carácter urgente a la Asamblea a partir del 8 de febrero, según lo ha manifestado el gobierno a través del ministro de Finanzas, mediante el cual se cambiaría la conformación del directorio del Banco Central, que a decir de voceros de Centro Democrático y de UNES, pues no es otra cosa que, comillas, privatizar el Banco Central. Si eso pasa, se dificultaría para el próximo presidente de la República, si es el señor Arauz, el proyecto de 1000 de una, porque no podría, como está conformado el nuevo directorio, hacerlo. Por supuesto. Quieren boicotear el programa de gobierno ganador. Ya se sienten perdedores. Y agárrese a la silla, Jimmy. La última vez que privatizaron el Banco Central fue en 1998, porque no hay autonomía, es autonomía del gobierno, de los controles democráticos, pero pasa a mano de los banqueros con la junta directiva, vea cuál era la junta directiva en el 98, y son bastante dependientes de Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Bueno, 98 fue la última vez que privatizaron el Banco Central y en el 99 nos quebraron a todos. Cuando con la Constitución del 2008, Constitución de Montecristi, revertimos esa barbaridad, es cuando mejor nos fue. Y la coordinación con el Banco Central fue clave para superar
la crisis del 2016 con terremoto incluido. Pero además es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución de la República claramente establece, por aquí tengo, ya, el artículo, debe ponerme los lentes debido a la vejentud, ¿no? Que el encargado de ejecutar la política crediticia financiera, el artículo 303, la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera es facultad exclusiva, repito, exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Ellos quieren hacer autónomo del Banco Central para que sea el Banco Central que directamente decida política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, y eso es absolutamente inconstitucional. Economista, la semana pasada entrevistamos aquí al ingeniero Enrique Mafla. Él fue presidente de una comisión, el director de una comisión de transparencia que se instituyó el año pasado después de las elecciones seccionales, y dijo, entre otras cosas, que para que el sistema informático del CNE genere confianza, aún faltan muchas cosas por hacer. Por eso le pregunto, ¿usted confía en la transparencia del proceso, en que efectivamente el sistema informático está libre de cualquier señal de alguna complicación durante el conteo de votos, etcétera? Yo no soy técnico, Jimmy, no te puedo asegurar aquello, ni a favor ni en contra. Te puedo decir que marcha bien o que marcha mal. Lo que sí te puedo decir es que confianza no puede dar a un Consejo Nacional Electoral que ha dado muestras de sobra, de ineptitud y de mala fe. Entonces debemos estar muy atentos. Bien, eso por el lado de la parte informática. En el tema del control electoral, este siempre ha sido un poco un signo trágico de muchas organizaciones políticas. Le pregunto, ¿su organización política, UNES, está preparado para ejercer un importante control electoral? Sí, estamos muy debilitados. Recuerda que nos robaron nuestro partido político, debilitaron nuestras estructuras, pero estamos haciendo lo posible y lo imposible, y pese a que se trabaja con voluntarios, siempre tiene un costo, porque si alguien va desde las 7 de la mañana, más temprano incluso, hasta que acabe el escrutinio 12 de la noche, tiene que darle un agua, algo tiene que darle para sostenerlo, pues, ¿no? Algunos podrán pagarse su comidita, su almuerzo, pero tienes que apoyarlos con movilización, y todo eso es extremadamente costoso. En todo caso, estamos haciendo lo humanamente posible y hasta algo de lo imposible para tener mejor control electoral, porque no confiamos en absoluto en la transparencia de estas elecciones. Y cuidado, no es solo el binomio, porque si ganamos con 40.5 en una sola vuelta, no nos van a ganar en una sola vuelta. Los asambleístas, y es mucho más fácil robar la elección, porque el tercer asambleísta del distrito 2 de Guayas, o 1, facilito, tal vez la diferencia son unos cuantos miles de votos, y es facilito adulterar eso en nada. Al digitar los resultados, alterando actas, poniéndole al asambleísta A 100 votos y al asambleísta B 50 votos cuando fue al revés. Entonces, sobre todo a nuestros candidatos asambleístas, ellos deben tener su propio control electoral y estar muy atentos, y sobre todo en provincias como el Guayas, totalmente controlados los tribunales electorales por el Partido Social Cristiano, que todos sabemos, tú lo sabes muy bien, Jimmy, que son los expertos en fraude. Economista, ¿qué opina usted de las encuestas a boca de urna en un proceso electoral? Cuando están bien hechas, son muy fiables. Toda encuesta tiene su nivel de incertidumbre, pues si están bien hechas, hay un margen de error, pero son razonablemente fiables. Otra cosa es Sedato, pues. Sedato no es encuestadora, pues Sedato es una empresa que le da un plato de lenteja y te dice cualquier cosa. Yo conocí a Sedato cuando trabajaba en Ferexpo, ¿te acuerdas? El gran recinto ferial de Quito. Le dábamos gratis un local y decía que habían visitado 50,000 personas en la feria y se habían hecho negocios por $20 millones, y todo era mentira. Además que era chulquero, Bolívar Córdoba. Alguna vez me tocó presenciar una situación muy desagradable de discusión con el gerente, el dueño de Ferexpo, porque le debía una plata a Bolívar Córdoba. Entonces es la última, esa empresa es la última. Prácticamente trabaja exclusivamente para el Banco de Guayaquil a través de la empresa offshore del Banco de Guayaquil, Ibercosta. Era 80% de los ingresos venía de Ibercosta. Entonces, a esa gente no se le puede creer nada, son realmente irresponsables. Fue el único Exipol, hubo 4 o 5 que puso como ganador
a Lasso en el 2017, pues fue el que publicó la prensa hegemónica, sobre todo de Coavisa, y casi incendian Quito. Por eso qué bueno lo que escuchaba, que tú vayas a publicar el exit poll de clima social, y ojalá todos sigan a Teleradio, sigan el programa de Jimmy Jairala para que tengan información veraz. Porque la prensa hegemónica te aseguro, pese a los antecedentes, que va a publicar el exit poll de ese datos, y te lo garantizo, va a ser fraudulento, va a ser adulterado para hacer aparecer como ganador a Lasso o que no hemos ganado una sola vuelta. Economista, el día de ayer estaba conversando con un colega y estábamos hablando un poco, analizando la situación actual, cómo arranca esta última semana de la campaña, y nos trasladamos a la última semana de la primera vuelta de 2017. En donde más o menos el escenario es parecido, ¿no? El candidato en su momento de la Revolución Ciudadana iba punteando las encuestas con posibilidades de ganar en primera vuelta. ¿Cuál cree que puede ser la diferencia entre lo que ocurrió en 2017 en primera vuelta y ahora en primera vuelta? El escenario es totalmente distinto, Omar, perdona que te contradiga, porque Moreno empezó con un 90% de aceptación. Fue bajando, cada vez que hablaba perdíamos votos. O sea, la mejor estrategia era decir